Nuestro planeta está lleno de lugares que se ven increíblemente hermosos. Pero detrás de esa belleza, algunos esconden peligros inimaginables. Lugares donde la naturaleza es tan poderosa que la supervivencia se vuelve incierta. Donde un solo error puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, estos lugares siguen atrayendo a exploradores y aventureros. Desde islas mortales hasta caminos colgando sobre acantilados infinitos. Desde desiertos en llamas hasta tierras congeladas donde el frío mismo puede matar. Estos son los lugares más peligrosos de la Tierra. Lugares donde la naturaleza impone sus propias reglas. Y la humanidad solo puede intentar sobrevivir. Esto es el límite de nuestro planeta. Y ahora, ven con nosotros a descubrir todos esos lugares. Entre todos los lugares peligrosos repartidos por nuestro planeta, pocos son tan aterradores como una pequeña isla prohibida frente a la costa de Brasil. A unos 90 millas de la ciudad de São Paulo, una isla verde emerge silenciosamente del Océano Atlántico. A primera vista parece tranquila, cubierta de bosque tropical denso y rodeada de aguas azules. Pero esta isla alberga una de las mayores concentraciones de serpientes venenosas del planeta. Conocida como Ilha da Queimada Grande, el mundo la llama Isla de las Serpientes. Los científicos estiman que entre 2.000 y 4.000 serpientes viven en solo 110 acres. Entre ellas se encuentra la víbora cabeza de lanza dorada, una especie única en el mundo. Su veneno es tan potente que puede destruir tejido humano y causar fallos orgánicos en minutos. Debido al peligro extremo, la Marina de Brasil ha prohibido el acceso al público durante décadas. Solo algunos científicos pueden visitarla y aún así deben moverse con extremo cuidado. Durante miles de años, el aislamiento convirtió esta isla en un reino mortal dominado por el veneno. Y al estar en sus silenciosas costas, no puedes evitar preguntarte qué otros lugares son igual de hermosos y mortales. Si la Isla de las Serpientes muestra lo mortal que puede ser la naturaleza, el siguiente lugar revela lo peligroso que puede ser un solo camino. Tallada en los acantilados de los Andes bolivianos se encuentra una de las carreteras más famosas del mundo. Oficialmente se llama Yungas Road, pero el mundo la conoce como la Carretera de la Muerte. Durante décadas, esta carretera conectó la ciudad capital de La Paz con la selva amazónica. La ruta se extiende por casi 60 kilómetros, descendiendo desde más de 4.700 metros de altitud. En muchos tramos, la carretera se reduce a apenas 3 metros de ancho.
A un lado se eleva una pared de roca vertical, mientras que al otro una caída de más de 600 metros desaparece entre las nubes. No hay barandillas, no hay barreras y a menudo no hay espacio para que pasen dos vehículos. Una densa niebla cubre frecuentemente las montañas, reduciendo la visibilidad a solo unos metros. La lluvia convierte la superficie de tierra en barro resbaladizo, mientras las cascadas caen directamente sobre la carretera. En sus años más peligrosos, se creía que la carretera cobraba entre 200 y 300 vidas cada año. Incluso hoy, al estar al borde, te das cuenta de que un pequeño error podría hacerte caer al valle infinito debajo. No todos los lugares peligrosos están formados por volcanes, tormentas o paisajes salvajes. Algunos son creados por la ambición humana, cuando la tecnología se sale de control y deja consecuencias que duran siglos. Uno de los ejemplos más inquietantes se encuentra en el norte de Ucrania, una región silenciosa conocida en todo el mundo como la zona de exclusión de Chernóbil. En abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad fallida. La explosión liberó enormes nubes de material radiactivo a la atmósfera, contaminando miles de kilómetros cuadrados. En cuestión de horas, la radiación invisible se extendió por bosques, ríos y ciudades enteras, envenenando silenciosamente el entorno. Más de 100.000 residentes se vieron obligados a evacuar sus hogares, dejando atrás escuelas, apartamentos y barrios enteros. Ciudades como Pripyat fueron abandonadas casi de la noche a la mañana, congeladas en el tiempo con juguetes, libros y pertenencias personales dejadas exactamente donde estaban. Décadas después, la radiación aún permanece en el suelo, los árboles y las estructuras de concreto en ruinas. Algunos puntos siguen siendo tan peligrosos que una persona que permanezca demasiado tiempo puede recibir una dosis peligrosa de radiación. Y aún así, en esta zona silenciosa, ocurrió algo inesperado. Sin la presencia humana, la vida salvaje regresó lentamente y los bosques comenzaron a recuperar las ciudades abandonadas. Pero bajo las calles silenciosas y los edificios vacíos, Chernóbil sigue siendo un lugar donde un peligro invisible nunca desaparece por completo. Mientras Chernóbil nos recuerda cómo la tecnología humana puede crear peligros invisibles, el siguiente lugar muestra cómo la propia naturaleza puede llevar al límite la supervivencia humana. En lo alto del Himalaya se encuentra la montaña más alta de la Tierra, el monte Everest. Con una altura de 848 metros sobre el nivel del mar, el Everest se eleva por encima de todas las demás cumbres del planeta. Pero cerca de su cima se encuentra una región que los escaladores temen más que nada, un lugar conocido simplemente como la zona de la muerte. Por encima de los 8.000 metros, el aire se vuelve tan delgado que el cuerpo humano comienza a morir lentamente. Aquí los niveles de oxígeno caen a aproximadamente un tercio de lo que respiramos al nivel del mar.
las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 40 grados Celsius mientras los vientos superan los 100 kilómetros por hora. A estas alturas, incluso tareas simples como caminar, pensar o respirar se convierten en luchas agotadoras. A lo largo de las décadas, más de 300 escaladores han muerto intentando alcanzar la cima. Muchos de ellos aún permanecen en la montaña, congelados en el hielo, donde el aire es demasiado delgado para realizar rescates. Sin embargo, a pesar del peligro, cientos de escaladores regresan cada año atraídos por el sueño de estar en la cima del mundo. Porque en el Everest, cada paso por encima de las nubes es una prueba de hasta dónde puede resistir el cuerpo humano frente a la fuerza de la naturaleza. Si el Everest muestra el peligro del frío extremo y la altitud, el siguiente lugar revela lo que sucede cuando la Tierra se vuelve insoportablemente caliente. En el noreste de Etiopía se encuentra uno de los entornos más hostiles del planeta, la depresión de Danakil. Situada a unos 100 metros por debajo del nivel del mar, esta cuenca desértica es uno de los lugares más bajos y calurosos del planeta. Durante el día, las temperaturas superan frecuentemente los 50 grados Celsius, convirtiendo el suelo en un horno. El paisaje parece casi alienígena, lleno de piscinas de azufre, lagos ácidos y formaciones minerales de colores extraños. Estos colores amarillos, verdes y rojos se forman por gases tóxicos que emergen desde el interior de la Tierra. 3 placas tectónicas se encuentran bajo esta región, separando lentamente el continente africano. En algunas zonas, el aire se vuelve peligroso para respirar, lleno de dióxido de azufre y otros gases tóxicos. Cerca de allí, lagos de lava brillan con temperaturas que superan los 1200 grados Celsius. A pesar de estas condiciones extremas, durante siglos las personas han venido aquí para extraer sal del desierto. Largas caravanas de camellos cruzan las llanuras ardientes transportando bloques de sal. En Danakil, la belleza del paisaje oculta una verdad simple. Es un lugar donde la tierra se siente viva e inestable. Desde los desiertos ardientes de Etiopía, nuestro viaje ahora se dirige hacia las profundas aguas azules del Mar Caribe. Frente a la costa de Belice se encuentra uno de los sumideros más famosos y misteriosos de la Tierra, el Gran Agujero Azul. Desde arriba parece un círculo perfecto de color azul oscuro rodeado por las aguas turquesas del arrecife de coral. Este enorme sumidero marino mide más de 300 metros de ancho y desciende unos 124 metros de profundidad. Hace millones de años, este lugar era un sistema de cuevas de piedra caliza formado durante la última edad de hielo. Cuando el nivel del mar subió, el techo de la cueva colapsó, dejando el enorme agujero circular visible hoy. Los buceadores que entran descienden rápidamente hacia aguas más oscuras y frías,
donde la luz del sol comienza a desaparecer. A unos 40 metros bajo la superficie hay una capa de sulfuro de hidrógeno, una nube tóxica que bloquea la luz y el oxígeno. Debajo de esta capa, el mundo se vuelve casi completamente oscuro, con enormes estalactitas que se elevan desde las profundidades. Cuanto más profundo descienden los buceadores, más peligrosas se vuelven las condiciones debido a la narcosis por nitrógeno y la desorientación. A lo largo de los años han ocurrido varios accidentes de buceo aquí, recordando a los exploradores que la belleza a menudo esconde peligro. El Gran Agujero Azul sigue siendo una de las maravillas submarinas más fascinantes y peligrosas del planeta. Mientras la isla Sentinel del Norte es peligrosa por el aislamiento humano, el siguiente lugar muestra cómo la naturaleza puede crear un entorno casi imposible para la vida. En el norte de Tanzania se encuentra un cuerpo de agua extraño e inquietante conocido como el lago Natron. Desde arriba, el lago parece casi irreal, brillando en tonos carmesí y naranja bajo el sol africano. Estos colores inusuales provienen de microorganismos que prosperan en el agua extremadamente alcalina del lago. El agua aquí puede superar los 60 grados Celsius y tiene un nivel de pH similar al de productos químicos domésticos fuertes. Estas condiciones extremas hacen que el lago sea mortal para la mayoría de los animales que entran en sus aguas. Con el tiempo, los minerales del agua pueden preservar a los animales muertos, dejando restos inquietantes parecidos a piedra a lo largo de la orilla. La escena es a la vez inquietante y surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que desapareció la vida. Y sin embargo, a pesar del entorno hostil, millones de flamencos se reúnen aquí cada año. Se alimentan de algas que prosperan en el agua alcalina, transformando el peligro en oportunidad. Para estas aves, el lago ofrece uno de los lugares de reproducción más seguros de África Oriental. El lago Natron es un recordatorio de que incluso los paisajes más hostiles de la Tierra pueden sostener vida de formas inesperadas. Desde la lava ardiente del África Central, nuestro viaje llega ahora a un lugar donde el calor del sol se convierte en el mayor peligro. En el este de California se encuentra uno de los lugares más calurosos jamás registrados en la Tierra, el Valle de la Muerte. Esta vasta cuenca desértica se extiende por más de 13.000 kilómetros cuadrados de tierra árida. Rodeado por altas montañas, el valle atrapa el calor como un enorme horno natural. En 1913, las temperaturas aquí alcanzaron los 56.7 grados Celsius, la más alta jamás registrada en la Tierra. Durante los meses de verano, el suelo puede calentarse hasta casi 90 grados Celsius. Con temperaturas tan extremas, el cuerpo humano puede perder cantidades peligrosas de agua en cuestión de minutos. Los vehículos a menudo se sobrecalientan y fallan bajo el sol implacable del desierto. Si alguien queda atrapado aquí sin suficiente agua,
la supervivencia puede volverse imposible rápidamente. A pesar de sus condiciones brutales, el Valle de la Muerte sigue siendo uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. Los visitantes llegan para contemplar la belleza surrealista de dunas interminables, salares y atardeceres brillantes en el desierto. Pero bajo su belleza, el Valle de la Muerte recuerda constantemente que los extremos de la naturaleza exigen respeto. Avanzando al siguiente lugar, oculto bajo el vasto océano Pacífico, se encuentra el punto más profundo de la Tierra, la Fosa de las Marianas. La fosa se extiende por más de 2.500 kilómetros a lo largo del fondo oceánico. En su punto más profundo, conocido como el Abismo Challenger, el océano desciende casi 1.000 metros. Eso es más profundo que la altura del monte Everest. A estas profundidades, la presión supera 1000 veces la presión al nivel del mar. Una presión tan inmensa aplastaría instantáneamente a un ser humano sin protección. Las temperaturas se mantienen apenas por encima del punto de congelación, mientras la oscuridad es absoluta. A pesar de estas condiciones extremas, formas de vida extrañas aún sobreviven aquí. Algunas de ellas brillan con luz bioluminiscente en la oscuridad infinita. Incluso hoy, los humanos solo han explorado una pequeña parte de este abismo. La Fosa de las Marianas sigue siendo una de las últimas grandes fronteras de nuestro planeta. Rodeando el Océano Pacífico se encuentra una vasta cadena de volcanes y fallas conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este enorme arco se extiende por más de 4.000 kilómetros a lo largo de los bordes de la placa tectónica del Pacífico. A lo largo de este límite se encuentran más del 75% de los volcanes activos del mundo. Casi el 90% de todos los terremotos del planeta ocurren en esta región. Poderosas placas tectónicas chocan entre sí bajo el océano, acumulando enormes cantidades de energía. Cuando esa energía se libera repentinamente, puede provocar terremotos capaces de sacudir continentes enteros. Los terremotos submarinos también pueden generar tsunamis que cruzan el océano a la velocidad de un avión. Estas olas pueden viajar miles de kilómetros antes de impactar costas lejanas con fuerza devastadora. Muchas de las erupciones y terremotos más famosos de la historia ocurrieron en esta región inestable. Países como Japón, Indonesia, Chile y Estados Unidos se encuentran directamente sobre este límite geológico. El Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda que bajo la superficie aparentemente tranquila del océano, la Tierra nunca deja de moverse. En la desembocadura del río Ganges se encuentran los Sundarbans, el mayor bosque de manglares del planeta. Este vasto laberinto de ríos, islas y marismas se extiende por casi 10.000 kilómetros cuadrados de tierra y agua en constante cambio.
El bosque cambia constantemente de forma a medida que las mareas suben y bajan por cientos de canales sinuosos. Oculto en este paisaje vive uno de los depredadores más temidos de Asia, el tigre de Bengala. A diferencia de otros tigres, esta población se ha adaptado a nadar y cazar en manglares inundados. Cada año, pescadores y recolectores de miel arriesgan sus vidas al entrar en el bosque. En algunos pueblos, las personas usan máscaras en la parte posterior de la cabeza para confundir a los depredadores. Pero los tigres no son el único peligro en estas aguas. Cocodrilos de agua salada, serpientes venenosas y fuertes corrientes hacen que la supervivencia sea extremadamente difícil. Aún así, millones de personas dependen de este entorno para su vida diaria. En los Sundarbans, la naturaleza sigue gobernando y los humanos solo sobreviven respetando su poder. Dejando atrás los manglares de los Sundarbans, nuestro viaje llega a una de las demostraciones más poderosas de agua y gravedad en la Tierra. En la frontera entre Zambia y Zimbabue se encuentran las Cataratas Victoria, una de las más grandes y espectaculares del mundo. La cascada se extiende casi 1.700 metros a lo largo del río Zambeze, formando una pared continua de agua. En su punto más alto, el agua cae más de 100 metros en un estrecho desfiladero de basalto. Durante la temporada de crecida, más de 500 millones de litros de agua caen cada minuto. Los habitantes locales la llaman Mosi o Atunya, que significa el humo que truena. Al estar allí, puedes sentir el suelo vibrar bajo tus pies mientras el estruendo del agua resuena en el cañón. La niebla del agua se eleva cientos de metros en el aire, a veces visible desde casi 50 kilómetros de distancia. A pocos metros del borde hay una piscina natural llamada Devil's Pool, donde los visitantes pueden nadar peligrosamente cerca del abismo. Al estar allí con el río fluyendo a tu lado, es imposible no pensar en lo delgada que es la línea entre emoción y desastre. A lo largo de los siglos, exploradores, misioneros y viajeros han quedado asombrados ante la fuerza abrumadora de la naturaleza. Las Cataratas Victoria nos recuerdan que incluso los lugares más hermosos de la Tierra pueden ser también los más peligrosos. Mucho más allá de las últimas ciudades del hemisferio sur, se encuentra un continente tan remoto y hostil que incluso los exploradores más experimentados lo abordan con cautela. En el extremo más austral de la Tierra se encuentra la Antártida, el continente más frío, seco y aislado del planeta. Casi el 98% de su superficie está cubierto por una capa de hielo que en algunos lugares supera los 4 kilómetros de espesor,
convirtiéndola en la mayor reserva de agua dulce del planeta. Las temperaturas pueden descender por debajo de los -80 °C, más frías que cualquier asentamiento humano permanente en el planeta. Fuertes vientos catabáticos descienden desde la meseta polar a velocidades superiores a los 200 km/h, lo suficientemente intensos como para empujar vehículos y personas sobre el hielo. Durante el largo invierno polar, el sol desaparece completamente durante meses, dejando el continente sumido en la oscuridad iluminada solo por la luz de la luna y las auroras. Sin embargo, incluso en este desierto helado, la vida sobrevive, desde enormes colonias de pingüinos emperador hasta focas que cazan bajo el hielo marino a la deriva. Los primeros exploradores que llegaron a este continente en el siglo XIX lo describieron como un lugar donde el silencio resultaba casi abrumador. Al estar aquí hoy, comienzas a entender lo que querían decir, porque el horizonte se extiende sin fin en todas direcciones, sin un solo árbol o ciudad a la vista. El hielo bajo tus pies puede parecer sólido, pero los glaciares se mueven constantemente, agrietándose y desplazándose mientras fuerzas enormes transforman el continente año tras año. Hoy en día los científicos estudian la Antártida no solo para comprender la historia climática de la Tierra, sino también para predecir el futuro del aumento del nivel del mar en todo el mundo. La Antártida nos recuerda que algunos de los lugares más hermosos de nuestro planeta también son los entornos más extremos que los humanos jamás enfrentarán. En lo alto de la vasta naturaleza salvaje de Asia Central se eleva una montaña tan peligrosa que los escaladores de todo el mundo pronuncian su nombre con una mezcla de respeto y miedo. Se trata del K2, la segunda montaña más alta de la Tierra, que se eleva a 8.611 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Pakistán y China. A pesar de ser ligeramente más bajo que el Everest, el K2 es considerado mucho más peligroso debido a su clima extremo y terreno altamente técnico. La montaña se eleva desde la cordillera del Karakorum como una pirámide de roca y hielo, con pendientes tan empinadas que las avalanchas caen casi constantemente. Las temperaturas cerca de la cima pueden descender por debajo de los -40 °C, mientras vientos con fuerza de huracán azotan las crestas. Los escaladores deben atravesar obstáculos mortales como el bottleneck, un estrecho corredor de hielo bajo enormes séracs que pueden colapsar sin previo aviso. Históricamente, casi 1 de cada 4 escaladores que intentaron ascender el K2 perdió la vida, dándole una de las tasas de mortalidad más altas en la historia del alpinismo. Al estar en estas laderas, cada respiración se siente pesada, mientras el aire delgado obliga a tu cuerpo a luchar por oxígeno. El ascenso a la cima puede tomar semanas de progreso lento a través de glaciares, paredes verticales de hielo y crestas afiladas. Tormentas repentinas pueden atrapar a los escaladores en laderas expuestas donde el rescate es casi imposible. Incluso los montañistas más experimentados describen el K2 como la prueba definitiva de resistencia y determinación humanas. Aquí, en el borde del cielo, comprendes que montañas como el K2 no son conquistadas por los humanos, simplemente permiten que unos pocos sobrevivan a su ascenso.
A lo largo del Ecuador se extiende un bosque tan vasto y misterioso que incluso hoy grandes partes de él siguen sin ser exploradas por los humanos. Se trata de la selva amazónica, la mayor selva tropical de la Tierra, que abarca más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados en Sudamérica. El bosque se extiende por 9 países y produce cerca del 20% del oxígeno generado por los bosques del planeta. Los científicos estiman que más del 10% de todas las especies conocidas en la Tierra viven en este inmenso laberinto verde. Bajo la densa cubierta vegetal habitan jaguares, anacondas gigantes, anguilas eléctricas y miles de insectos aún no estudiados. El propio río Amazonas se extiende más de 6.400 kilómetros, siendo uno de los más largos y poderosos del mundo. En sus aguas nadan pirañas, delfines de río y enormes peces arapaima que pueden superar los 3 metros de longitud. Comunidades indígenas han vivido aquí durante miles de años, aprendiendo a sobrevivir en un entorno que para los forasteros resulta casi imposible de recorrer. Cuando entras en la selva, el aire se siente denso por la humedad y cada sonido parece provenir de algo oculto. Un solo giro equivocado puede hacer que los viajeros se pierdan en un laberinto de árboles donde la luz apenas llega al suelo. Durante siglos, los exploradores describieron el Amazonas como un paraíso de vida y al mismo tiempo uno de los entornos más peligrosos del planeta. Porque en un bosque tan vasto, pronto comprendes que los humanos no dominan la naturaleza, sino que solo son visitantes que pasan por ella. En el extremo sur de Sudamérica se encuentra una tierra donde el viento, el hielo y las montañas crean uno de los paisajes más salvajes de la Tierra. Esta región se llama Patagonia, una vasta naturaleza compartida por Argentina y Chile que se extiende por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Aquí, los Andes chocan con los vientos helados del Océano Austral, creando algunas de las condiciones climáticas más duras del continente. Fuertes tormentas atraviesan las llanuras con vientos que a menudo superan los 120 kilómetros por hora. Los glaciares que descienden de los Andes forman enormes ríos de hielo como el famoso glaciar Perito Moreno. Enormes paredes de hielo se derrumban en lagos turquesa con explosiones que resuenan en los valles como truenos lejanos. Durante siglos, exploradores y marineros temieron esta región, considerándola uno de los entornos más impredecibles del mundo. Incluso hoy, escalar las torres de granito de Torres del Paine requiere habilidad, resistencia y un profundo respeto por el clima de montaña. Cuando estás en las llanuras abiertas, el viento puede sentirse tan fuerte que parece atravesar tu cuerpo. Las distancias aquí son inmensas y los viajeros pueden conducir durante horas sin ver una sola ciudad o señal de carretera. Sin embargo, en este entorno duro, la vida salvaje sigue prosperando, desde guanacos y cóndores hasta el escurridizo puma de los Andes. Patagonia nos recuerda que los lugares más remotos de la Tierra son también aquellos
donde la naturaleza sigue gobernando sin concesiones. Entre dos naciones de América del Norte se encuentra una cascada tan poderosa que su rugido puede escucharse mucho antes de verla. Se trata de las Cataratas del Niágara, una de las más famosas del mundo, ubicada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Las cataratas están formadas por 3 caídas de agua: Horseshoe Falls, American Falls y Bridal Veil Falls, que juntas forman uno de los sistemas de agua más poderosos del planeta. Cada segundo, más de 3.000 toneladas de agua se precipitan mientras el río Niágara fluye del lago Erie hacia el lago Ontario. Durante los últimos 12.000 años, la cascada ha ido retrocediendo lentamente al erosionar las capas de roca dejadas por la última edad de hielo. Hoy en día, las cataratas atraen a más de 30 millones de visitantes cada año, convirtiéndolas en una de las atracciones naturales más visitadas del planeta. Pero más allá de su belleza, las cataratas del Niágara también han sido escenario de innumerables actos arriesgados y peligrosos intentos de desafiar su poder. En 1901, una maestra llamada Annie Edson Taylor se convirtió en la primera persona en sobrevivir al descender por las cataratas dentro de un barril. Al estar cerca del borde hoy, puedes sentir el suelo temblar bajo tus pies mientras la fuerza interminable del agua golpea el río abajo. Las corrientes giratorias en la base crean poderosos remolinos capaces de arrastrar objetos hacia las profundidades. Incluso los nadadores más experimentados tendrían dificultades para sobrevivir en aguas con una fuerza tan imparable. Las cataratas del Niágara nos recuerdan que a veces los lugares más famosos del mundo también son aquellos donde la naturaleza revela su poder más puro. En la parte más septentrional de nuestro planeta se encuentra un océano congelado donde el hielo, la oscuridad y el frío extremo crean uno de los entornos más duros de la Tierra. Se trata del Océano Ártico, el más pequeño y menos profundo de los océanos del mundo, pero también uno de los más peligrosos para la exploración humana. Con una extensión de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, el Ártico permanece congelado gran parte del año bajo hielo marino en movimiento. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 40 grados Celsius, mientras fuertes vientos polares recorren el mar helado. Durante la noche polar, el sol desaparece durante meses, dejando el Ártico sumido en casi total oscuridad. Sin embargo, incluso en este mundo helado, la vida continúa mientras los osos polares recorren el hielo en busca de focas bajo la superficie congelada. Estos osos son los mayores depredadores terrestres del planeta, con algunos machos que superan los 700 kilogramos. Durante siglos, exploradores intentaron cruzar este océano congelado en busca del legendario Paso del Noroeste. Muchos barcos quedaron atrapados en el hielo en movimiento, donde las tripulaciones a veces esperaban meses para ser liberadas. Al estar sobre el hielo hoy, te das cuenta de que el suelo bajo tus pies no es tierra firme, sino una capa de océano congelado en movimiento.
El hielo puede romperse sin previo aviso, abriendo canales oscuros de agua helada debajo. En el océano Ártico, el silencio, el frío y la inmensidad del hielo nos recuerdan lo frágil que puede ser la supervivencia humana frente a la naturaleza. A través de las dispersas islas volcánicas del este de Indonesia, se extiende un paisaje remoto donde antiguos depredadores aún dominan la Tierra como hace millones de años. Se trata de la isla de Komodo, parte del Parque Nacional de Komodo, hogar del legendario dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Los machos adultos pueden superar los 3 metros de longitud y pesar más de 90 kilogramos, convirtiéndose en los principales depredadores de estas islas. Los científicos creen que el dragón de Komodo evolucionó a partir de grandes lagartos monitores que vivían en Asia hace millones de años. Su estrategia de caza se basa en la paciencia y la precisión, esperando en silencio antes de lanzar un ataque repentino contra ciervos o jabalíes. Lo que los hace especialmente peligrosos es la combinación de mandíbulas poderosas, dientes cerrados y veneno que debilita a la presa tras una sola mordida. Tras la mordida, muchos animales colapsan por pérdida de sangre e infección en cuestión de horas o días. Durante siglos, las comunidades locales de Flores y las islas cercanas han convivido con estos reptiles respetando su peligro y su papel en la naturaleza. Hoy en día, los guardaparques guían cuidadosamente a los visitantes por la sabana seca, ya que incluso un solo dragón puede moverse más rápido de lo esperado. Al caminar por estos paisajes, el silencio de la pradera puede resultar inquietante, como si algo antiguo pudiera surgir de los arbustos en cualquier momento. El Parque Nacional de Komodo fue establecido en 1980 para proteger a estas criaturas y el frágil ecosistema que las rodea. Sin embargo, al estar aquí te das cuenta de que, a pesar de la protección moderna, estas islas siguen perteneciendo a los antiguos dragones que las dominan. Desde desiertos ardientes y antiguos volcanes hasta océanos congelados y selvas indomables, hemos recorrido algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. Cada uno de estos lugares nos recuerda que la Tierra no es un mundo tranquilo, sino un planeta vivo moldeado por fuerzas inmensas. Los volcanes respiran bajo las montañas, los océanos esconden profundidades insondables y los desiertos ponen a prueba los límites de la supervivencia humana. Sin embargo, a pesar del peligro, las personas siguen explorando, impulsadas por la curiosidad, el coraje y el deseo de comprender nuestro mundo. Al estar en el borde de estos lugares, comienzas a darte cuenta de lo pequeños que somos frente a las fuerzas de la naturaleza. Y si este viaje te mostró lo extraordinario que es nuestro planeta, tómate un momento para suscribirte y seguir explorando con nosotros. Aún quedan innumerables lugares por descubrir y muchas más historias ocultas en todo el planeta. Así que cuéntanos en los comentarios cuál lugar te sorprendió más y hacia dónde debería llevarnos nuestro próximo viaje.